Noticias 1 consultó a expertos penalistas cuyo ejercicio profesional ha sido vinculado de un lado a círculos cercanos a la oposición y del otro a partidarios del actual gobierno. Todos coinciden en que la privación de la libertad del hijo del presidente y su expareja parece excesiva e innecesaria. Las capturas del diputado Nicolás Petro y de su expareja Daisuris Vázquez fueron analizadas hoy por varios penalistas, conocidos por ser presuntamente cercanos a sectores políticos de oposición al gobierno y por sectores afectos a este. Curiosamente, los abogados consultados por Noticias 1, tanto de un lado como del otro, coincidieron en que la privación de la libertad de una persona debe pedirse por parte de la Fiscalía solo en los casos explícitos que la ley dispone. De lo contrario, y si no existen riesgos para el desarrollo de las investigaciones o procesos, los involucrados deben conservar su derecho a la libertad. Por eso creen que las solicitudes de detención de los familiares de Petro parecen innecesarias y excesivas. Sí se aprecia una captura que es desproporcionada. El país tiene que entender, la Fiscalía, los jueces de garantías, que la regla general en un sistema como el nuestro es defenderse en libertad. Es inaceptable que la Fiscalía General de la Nación solicite una orden de captura en contra de Nicolás Petro, cuando puede perfectamente citarlo a audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Estoy seguro que si el fiscal general hubiera citado, o la Fiscalía hubiera citado al hijo del presidente Petro una imputación, él hubiera asistido. Según el Código de Procedimiento Penal colombiano, el fiscal que solicite medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de un indagado debe probar con contundencia que mantener al involucrado en libertad puede ser riesgoso. Riesgo inminente de fuga, probabilidad de que el involucrado pueda manipular evidencias o que el involucrado represente un claro peligro para la sociedad o las víctimas. Y debe haber unos elementos muy fuertes que permitan prever un riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia. A primera vista eso no se ve en este caso. Aquí veíamos dos personas que no han sido declaradas culpables y que habían atendido los requerimientos judiciales y las autoridades conocían de su paradero. Eso no es otra cosa que el show mediático y la retaliación de esta fiscalía sesgada, que no hace otra cosa que utilizar el derecho penal del enemigo, utilizar la institución para atacar enemigos políticos. La orden de captura que se ha emitido en contra del hijo del presidente Petro no es nada más y nada menos que un mecanismo para hacer populismo punitivo, para hacer un show. El fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá, Mario Burgos, de quien se dice en el búnker es del círculo cercano de confianza de la vicefiscal Marta Mancera y que esta a su vez es la funcionaria más influyente ante Barbosa, es el funcionario judicial que lidera este espinoso caso con altas y delicadas connotaciones, tanto judiciales como políticas. El inolvidable Rubén Blades mencionó al presidente anoche en su concierto masivo en Bogotá. En medio de la canción Amor y Control, introdujo la palabra presidente en la lírica y todo el estadio entendió el gesto de solidaridad. Sara Sepúlveda. Mónica, este fue un momento de éxtasis en el concierto porque el público lo entendió como un mensaje al presidente con un hijo en problemas, pero así también lo entendieron incluso opositores en sus expresiones en redes sociales. La reacción del presidente Gustavo Petro frente a la captura de su hijo Nicolás, en un trino en que expresa su respeto por la justicia, ha despertado solidaridades en todos los círculos por la comprensión humana de sus sentimientos paternales. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. A mi hijo le deseo suerte y fuerza, que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. El famoso cantautor panameño Rubén Blades, en concierto anoche en Bogotá, fue el primero en manifestar su empatía al mandatario. Familia, familia, presidente, y cariño es cariño. En su famosa composición Amor y Control, indujo el término, comillas, presidente, entre las frases, comillas, a pesar de los problemas, familias, familia, presidente, cariño es cariño. Y que a pesar de los problemas, familia, familia, presidente, y cariño es cariño. La
dedicatoria de Blades desató aplausos en el estadio El Campín y Petro le agradeció hoy en su cuenta de Twitter. Otros personajes colombianos se sumaron al gesto de Rubén Blades. Cualquier padre y madre colombianos pueden entender su dolor. Como madre y padre que he sido para mis hijos, sé lo que nos duele cuando un hijo está en situaciones difíciles. Lo acompaño en este difícil momento a usted y su familia. También lo apoyaron en su lado familiar miembros de la oposición. Solidaridad con el presidente Gustavo Petro como padre. No me alegro por el dolor que puede estar viviendo alguna otra persona o alguna otra familia. E incluso el expresidente Uribe se manifestó, aunque no tan directamente. Mis padres siempre me enseñaron a jamás alegrarme del dolor o del mal del prójimo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo al presidente padre por la difícil situación de su hijo mayor enfrentando una captura y una posible condena. Los principales periódicos del mundo contaron sobre la captura del hijo del presidente Petro en medio de sus análisis que enuncian también las dificultades que ha tenido su gobierno para impulsar sus reformas. Sara Sepúlveda. Mónica, junto a los problemas de gobernabilidad, destacaron la actitud presidencial frente a la noticia, inclusive contrastándola con los hechos por sus antecesores. La prensa internacional advierte que el gobierno Petro podría haber entrado en un agravamiento de la crisis de gobernabilidad que ya padecía, luego de la orden de arresto de la Fiscalía en contra de su hijo Nicolás. Pero también resaltan el pronunciamiento presidencial sobre el respeto al proceso judicial. Se dedican a la vida fácil. En Estados Unidos, el New York Times tituló "Hijo del presidente colombiano es arrestado en investigación de lavado de dinero". Y en el texto de la noticia dicen que esta es otra prueba para el presidente, quien ha sufrido para que sus reformas sean aprobadas en un Senado dividido. No miremos para otro lado. The Guardian titula algo similar, pero además añade que este es un gran golpe para el gobierno que últimamente ha sufrido con los ataques de los conservadores al tiempo que lucha contra su conflicto interno. En todos los reportes internacionales mencionan que Nicolás Petro ha sido imputado por el delito de enriquecimiento ilícito por haberse apropiado de dinero de la campaña de Gustavo Petro. Los reportes mencionan además que Gustavo Petro aseguró que haría acuerdos de paz con los grupos armados al margen de la ley, pero en los 11 meses que lleva como presidente de la República, esto ha tenido un triunfo intermitente y el arresto de su hijo no ayuda. Yo renuncio a todo. En España, el periódico El País, que tituló "La Fiscalía detiene al hijo de Gustavo Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito", menciona en su informe que el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Petro han tenido varias peleas públicas este año, pero el presidente prometió respetar esta investigación. La BBC recordó también que fue el mismo presidente Gustavo Petro quien pidió a la Fiscalía investigar a su hijo, que llevó a la captura, y a su hermano Juan Fernando Petro. La prensa internacional resalta en todos los reportes el comunicado que hizo el presidente Gustavo Petro, donde le envía suerte y fuerza a su hijo.